Nosotros quedamos en el versículo 19. El eterno Dios había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave de los cielos. Y él los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. A todo ser viviente al que el hombre había dado un nombre, ese fue su nombre. Dice aquí de que ello alude al hecho de que Dios sometió a los animales bajo la mano del hombre. Aquí dice, invierta el orden de esta frase y explícalo así. A cada serpiente al que el hombre llamaba con un nombre, ese fue su nombre para siempre. El hombre, en hebreo, el orden sintáctico, hace que la frase sea ambigua. Por lo que para comprender su sentido exacto es necesario cambiarlo. Ok, entonces, dice así, el Midrash explica y dice es que Dios quería mostrarle a los ángeles qué tan grande era el hombre, como lo había creado, o sea, el entendimiento tan grande que le había dado, ¿sí? Ya que igual nosotros nos parecemos a los ángeles en eso de que tenemos entendimiento. Nos parecemos en tres cosas. Entendimiento, que tenemos entendimiento, en que hablamos la lengua hebrea, la lengua sará, y aparte de eso de que caminamos en dos piernas, ¿sí? En eso nos parecemos a ellos. Entonces, el creador le preguntó primero a los ángeles, ¿qué nombre le colocarían a ustedes a los animales? Y ellos no supieron. ¿Por qué no supieron? Porque para poder saberlo, ellos tenían que entender cómo el creador hizo a los animales. O sea, con qué letras utilizó para formar el animal, cuál es su esencia para colocarle el nombre. Para poder colocar el nombre a cada animal y animal. Y por eso que los animales no podían entender y saber cómo el creador había hecho cada animal, por eso ellos no pudieron hacerlo. Entonces el creador trajo los animales ante el hombre, como sale aquí, y él le fue dando el nombre a cada animal según su esencia, según como el creador lo había creado. Sí, muy interesante. Y esa fue la grandeza. Los ángeles vieron qué tan grande ha sido el hombre, de cómo lo hicieron, a través de que vieron cómo él le podía poner el nombre a los animales, según la esencia de cada animal. Y en el hebreo, todo tiene una explicación de por qué se le fue a dar el nombre a cada animal, ven cómo se llama. Y tiene una explicación también para eso, muy interesante. Pero para eso hay que saber los nombres en hebreo de los animales. No me lo sé todo, pero hay algunos que sí dice, el hombre dio nombres a todas las bestias, a toda ave de los cielos y a toda fiera del campo, pero para sí mismo el hombre no halló ayuda puesta a él. Dice aquí, cuando Dios trajo a los animales ante Adán, trajo ante él a cada especie macho y hembra. Adán dijo, todos tienen su pareja, pero no hay pareja para mí. Por ello está escrito inmediatamente después de que hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y tomó uno de sus costados. Entonces, tenemos que saber algo interesantísimo sobre eso. ¿Por qué? Porque Dios no le dio al hombre el permiso de comer animales, sino hasta la época de Noé. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque precisamente a través de que el hombre le dio los nombres a los animales, con eso fue suficiente para corregir esa parte, los animales. Por lo tanto, no había necesidad de comer. Todo lo que hay necesidad de comer es simplemente para corregir, hacer una corrección
para, para bien, para que es parte de lo que se hace hoy de la creación en sí. En ese caso, el hombre, por haber dado el nombre los nombres como él hizo, con todos los secretos de la creación de los animales, con eso fue suficiente. Así explica uno de los de Ben Ish Hai, de que dice que con eso fue suficiente para corregir y por lo tanto no necesitaba comer. Pero no vimos en ningún lado que le dio el nombre a los frutos, a las hierbas, y por lo tanto él tenía que comer para corregir toda esa parte allí. Ahora, ¿qué pasa? Que después de que él pecó, toda la corrección que él hizo o que logró hacer parte de lo que tenía que hacer, todo eso automáticamente se cayó de nuevo. Y por lo tanto hay que de nuevo hacer corrección. Y entonces cayó todo lo que él hizo con los animales también. Y por eso es que fíjate, nosotros dijimos al principio de que los animales en sí ellos también comían todo hierba y todo lo demás, pero después del pecado, entonces cae la parte de los animales que se comen entre uno y el otro, se persiguen o cosas así. Y todo eso viene por la falta de corrección. Por eso dice que en un futuro, cuando llegue la corrección, ¿sí?, al mundo, la redención, hace automáticamente todos los animales van a ser como era antes. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Que el hombre, como automáticamente a lo que él pecó, bajó de nivel muy bajo, ya no tenía el control de cómo poder regresar a lo que él era antes. Él pensó que supuestamente, no, yo como bajo de nivel, pero automáticamente después ya vuelvo a lo que yo era antes, todo iba a estar bien. Empiezo a trabajar al hombre, al creador, ¿cómo es que se llama? Con el instinto del bien y del mal, para ser mejor todavía. Pero resulta que él no sabía, él pensó que supuestamente no iba a ser una caída tan fuerte, pero la caída fue tan fuerte de que él no supo cómo reponerse de la caída tan fuerte de la que había caído. Y aparte de eso, también no solamente él, sino también toda la generación que vinieron después. Hasta que la Torah empieza a hablar de Noé. Pero cuando empieza a hablar de Noé, entonces se para la Torah a hablar de Noé específicamente. ¿Por qué? Porque era una persona justa, era una persona de gran nivel espiritual, como dice allí, que era un varón. Siempre cuando le da el nombre de varón o de lo que es Ish en hebreo, era un varón justo e íntegro. Entonces quiere decir que era una persona una persona muy elevada, porque ¿cómo que se llama? Ese Toar, por decirlo así, sí, ese título que le da a la Torá a esa persona, que le da y le dice varón, que es Ish en hebreo, varón o hombre, o es el título, quiere decir de que es una persona muy importante, es una persona de alto nivel espiritual. Entonces cuando él llegó, que ya era una persona de alto nivel espiritual, que ya el creador hablaba con él, le da en sí, otra vez de nuevo, él le vuelve, después de que él sale del arca, le vuelve a dar todas los preceptos que él necesita cumplir, y le agrega también el de tener cuidado de no comer el miembro del animal vivo, pero aparte de eso le da el permiso de comer del animal. ¿Y por qué? Precisamente como dijimos antes, porque desde el primer hombre hasta Noé, todas las generaciones no hicieron nada prácticamente, y por eso la Torah no habla de ellos en lo absoluto, sino que corre rápido para hablar sobre Noé, que sí fue un varón, una persona de alto rango, y que fue una persona humilde. Por eso se le da a él automáticamente se le da el permiso de comer para empezar una corrección al mundo como tal. Que empieza Noé con sus hijos. Esa es la explicación por el cual desde un principio al hombre no se le dejó comer animales.
Seguimos, entonces el hombre y Dios, entonces el eterno Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre el hombre y él se durmió. Y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Dice aquí Rashi, de sus costados, quiere decir, a esto se refiere lo que nuestros maestros dijeron al crear inicialmente al ser humano. Dos rostros fueron creados en él. ¿Ven? Dos rostros quiere decir de que tenía dos rostros, que el hombre tenía dos rostros que más tarde fueron separados. Esto quiere decir que originalmente poseía tanto la forma masculina como la femenina, ambas formas unidas entre sí por detrás. Y la separación de la forma femenina es lo que construyó la creación de la mujer. Esa fue prácticamente la primera operación en el mundo. La operación. Dice que cerró el corte. Y se le durmió para qué. Y se cerró allí para que Adán no viera el pedazo de carne al que la mujer había creado. Y a consecuencia de ello, ella fuera menospreciada por él. Dice aquí, puesto que la creación de la mujer tuvo lugar mediante la separación de la forma femenina de la forma masculina, el sitio donde ocurrió la separación lógicamente tenía un corte abierto que era preciso cerrar. Cabe señalar que aquí Rashi explica la creación de la mujer siguiendo solamente una de las opiniones de los sabios al respecto. Otra opinión sostiene que el primer hombre no tenía dos aspectos iguales y complementarios, masculino y femenino, sino que poseía una especie de extensión o apéndice en su cuerpo, el cual dio origen a la mujer. Dice Sanedrín 39 Alev. Al parecer aquí Rashi explica que este versículo, siguiendo la opinión de que la mujer fue creada a partir de un apéndice posterior que había en el cuerpo del hombre. En efecto, según la opinión del sabio que afirma que el primer hombre poseía en igualdad dos aspectos complementarios en iguales, resulta difícil entender la razón por la que Dios tuvo que formar a la mujer mientras dormía, solo para que el sabio que afirma que ella había sido creada en un apéndice de su cuerpo, era necesario que Adán no tuviera conciencia de lo ocurrido, sino que el apéndice ya estuviera formado y constituido como una mujer. Así explica. Pero aquí dice que se fuera hecho para que no fuera menospreciada por él al verla. Es una de las cosas interesantes también de que dicen que la mujer, por ejemplo, una de las cosas por las cuales la mujer y el hombre cuando están teniendo relaciones, que no prender no hacerlo bajo la luz prendida, para no verse, no vaya a ser que si de repente hay algo que no se vea bien, que no se vea, ¿sí? Que no se vea en este caso, no vaya a ser que vaya a ser menospreciada ella ante el hombre, y el hombre después pues no quiere estar con ella más.